Esta noche al desnudo el testimonio de Luis Aguilar y Jaime Sánchez, quien lograron sobrevivir 10 días perdidos en las montañas del Parque Nacional Braulio Carrillo. Ya estamos de vuelta. Esta noche, con el testimonio de Luis Aguilar, Jaime Sánchez, 21 años ambos, perdidos 10 días en las montañas. Y con este cuchillito lograron salir adelante. Sí, la historia fue con este cuchillo y otro que llevaba Jaime. El de Jaime era un poco más grande, era de supervivencia, como lo usan vender. Este yo lo llevaba por si acaso, no sé, se me ocurrió echarlo. Entonces, el sábado estábamos pasándola bien con el de Jaime y con este cortábamos las ramas pequeñas para hacer las chozas para dormir. El sábado Jaime iba bajando y yo iba detrás de él y me paré en una piedra y la piedra se soltó. Yo le grité a Jaime, Jaime, cuidado. Y Jaime apenas se pudo quitar y la piedra le pasó así y le hizo arrancado de la faja de él el pedacito de cuero. No fue que se le perdió el cuchillo así, que se le salió de la cubierta, no, le hizo arrancado con la piedra y se perdió, no sabemos dónde cayó, fue un hueco bien feo. Y después de ahí tuvimos que sobrevivir 2 noches cortando los palitos como de este grueso. ¿En qué momento fue que se percataron de que estaban perdidos? Bueno, el mismo domingo, como unas, media hora después de andar dando vueltas. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Qué pensaron? Bueno, en ese momento nosotros pensamos que íbamos a encontrar fácilmente la salida. Simplemente que la salida se complicó a 10 días, ¿verdad? Pero nosotros no perdimos la esperanza nunca. Nosotros siempre pensamos en el acto cuando llegamos a las 2 ahí y duramos 2 horas buscando en ese mismo sector la salida, ¿verdad? Al camino. Pero cuando nos dimos cuenta que estábamos totalmente perdidos, lo que decidimos fue intentar buscar un río. Un río es lo que se nos ocurrió porque generalmente es lo que se recomienda. Y quedarse quietos en el mismo lugar, por supuesto, pero lo que se recomienda a veces es buscar un río que lo saque a uno a algún lugar. ¿Conocían bien la geografía del lugar como para saber dónde estaba el río? No, Jaime se subió a un árbol bien alto y dice, no se ve nada porque creíamos encontrar la laguna Copey otra vez. Y dice, pero por allá suena un río. Y digo, "Ey, vámonos, tal vez baje por dentro de la finca, la que yo conozco". Y nos arriesgamos y íbamos río abajo. ¿Podrían contarnos cómo fue esa primera noche? Para mí fue la peor y la más cruda de todas las noches. Porque, digamos, para nosotros vernos ya perdidos en ese momento, saber que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar ahí, la oscuridad nos agarró bajando una pendiente. Supuestamente nosotros íbamos buscando un río, ¿verdad? También. La oscuridad nos agarró en esa pendiente, tuvimos que quedarnos inmovilizados totalmente, esperando el amanecer nada más para ver dónde estábamos. Y en condiciones pasamos la noche tremendamente mal, en lluvias, el barro nos bajaba por la espalda, tener que estar despiertos porque si dormíamos, aunque fuera un minuto, nos podíamos caer. Al día siguiente fue cuando nos dimos cuenta en realidad dónde es que estábamos. ¿Y en qué momento empezaron a sentir hambre? El domingo en la tarde, precisamente. ¿Qué hicieron? Bueno, pensar, ahorita llegamos o mañana salimos y vamos a comer, es lo que pensábamos. Y todos los días nosotros manteníamos esa esperanza. Ahorita llegamos a la casa, comemos, estamos calientitos. ¿No llevaban fósforos, algún alimento enlatado? Nada, el paseo de nosotros era un paseo sencillo. Era algo que yo lo he hecho con mi papá, con mi hermana, que muchos turistas van y lo hacen por senderos tranquilos. Van y vuelven el mismo día, en cuestión de 2, 3 horas.
Y entonces el plan de nosotros era llegar a la casa en la tarde, cocinar algo y pasarla ahí. Esa zona es una zona muy fría. ¿Cómo hacían para protegerse del frío en la noche, para pasarla bien, para no entumirse, como decimos nosotros? Sí. Bueno, a veces lo que a nosotros se nos ocurrió desde el primer momento fue abrazarnos, abrazarnos y darnos calor uno al otro porque era el único método. A veces yo abrazaba a Luis, él se podía dormir por lo menos, aunque fueran 15 minutos, pero era algo ya. Un ratito cada uno. Exactamente, nos turnábamos para... Hicimos chozas también para Ajá. no mojarnos. La lluvia fue algo que siempre nos tuvo empapados. No hubo momento en que nos secáramos. ¿En qué pensaban en ese momento? Tratábamos de no deprimirnos, de mantener el ánimo en alto. Entonces nos poníamos a conversar de ocasiones anteriores que habíamos paseado, de otras ocasiones que nos habíamos perdido, como cuando me perdí con un amigo que se llama Roy, todo lo que pasó, todo con detalles, y de otras amistades y qué sé yo. ¿Podían dormir? No, era muy feo porque tal vez uno ya se estaba acurrucando un poquito y sentía una incomodidad y estiraba un poco el pie y ya se enfriaba todo y empezaban otra vez los calambres. ¿Qué pesadilla tuvieron especialmente durante esas 10 noches? Bueno, en realidad pesadillas, o sea, quizás fue porque nos centramos muy bien y teníamos siempre la fe y la esperanza, porque algo que nosotros hacíamos mucho era orar a Jehová Dios. ¿Cómo le pedían a Dios? Imagínense, ¿Podríamos evocar alguno de esos momentos? A ver, Ajá. cuéntanos, estando allí, trasládate a la montaña y dinos cómo le pedían. Las primeras noches pedíamos, digamos, con fervor, siempre pedimos con fervor. Fuera, Lo hago aquí. Bueno, nosotros nos poníamos a orar y empezábamos: Jehová Dios, acompáñanos, no nos dejes caer aquí, no nos dejes morir, danos una oportunidad de demostrar que somos tus siervos, que podemos servirte en algún momento, que queremos volver a no apartarnos de ti, nunca. Eso es lo que nosotros hacíamos, pero nosotros orábamos con el corazón. Si bien se puede. ¿Adquirieron un compromiso especial en el trato con Dios de ahora en adelante por haberlo sacado de la montaña? Claro que sí, a veces nosotros somos testigos de Jehová. Yo soy bautizado y él es hijo de testigos bautizados y estudiado. Uno se porta mal y se olvida, por decirlo así, de todo lo que es Jehová, se aparta, se va a vivir largo y no le interesan más las reuniones ni reunirse con los cristianos. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a pensar, digo yo, si nosotros estuviéramos bien con Dios, estaríamos tranquilos de espíritu y todo, pero aquella molestia en la conciencia no nos dejaba. Entonces nos pusimos a decir, por ejemplo, yo decía, bueno, Jaime, de ahora en adelante voy a seguir yendo todas las reuniones. Voy a hacer lo posible por estudiar más la Biblia con mi familia, aunque sea 1 hora todas las noches, leer la Biblia con ellos, orar más con ellos, darle más gracias. Y el futuro hijo, ojalá poder dedicárselo a él, que él sea un buen cristiano. Dígame una cosa, ustedes fueron descubiertos ayer, localizados ayer, rescatados ayer. ¿Cuánto tiempo más hubieran logrado subsistir, sobrevivir? Bueno, yo calculo que en las condiciones que nos encontrábamos ese martes que nos encontraron, no podíamos pasar de 2 días más. Indudablemente 2 días más no podíamos sobrevivir ahí. Estábamos en condiciones que ya el cuerpo ya nos exigía comida, nos exigía descanso. Si nos hubieran encontrado en muy malas condiciones ya, si no muertos. ¿Fue una cuestión puramente física o psicológica también? Yo creo que fue psicológica también, porque después le pregunté a los doctores cuánto soportaba el cuerpo, y dice que eso está en la mente. Si uno tiene agua y una buena disposición, sigue. Pero podríamos mostrar, por ejemplo, cómo quedaron sus piernas, Jaime. Claro. Y Luis, sí. Ok. Eso fue producto de los bejucos, ramas, Sí, raspadas caídas. con las piedras. Más que todo las raspaduras de los bejucos. Los bejucos, hay unos bejuquitos muy finos también, que donde uno pasaba
iban cortando poco a poco las... Y de 10 días de caminata fue increíble. ¿Duele en este momento? Ahorita no, porque estoy sentado. Sí. Y está visiblemente hinchado también. Es la sangre. Sí. ¿Cuál fue el momento más difícil de esta odisea? Bueno, nos habíamos mantenido bien, por decirlo así, avanzábamos bastante, hasta el martes en la mañana, que nos pasaron 3 cosas seguidas, ¿verdad? Más o menos, que nos golpearon bastante el ánimo. Entonces, después de ahí empezamos a caminar y caminábamos 100 metros y ya nos volvíamos a sentar. Otro poquito y nos volvíamos a sentar y ya no queríamos. El martes en la mañana fue nuestro peor día y nuestro mejor día porque fue el día que nos rescataron. Sí. Pero ese martes caímos de un precipicio como de 10 metros aproximadamente, ambos. Primero caí yo y luego yo intentando dirigir a él para que no se cayera, se vino, fue inevitable. Dígame una cosa con toda sinceridad, estamos aquí al desnudo. ¿A qué se le tiene más miedo cuando uno está en esas circunstancias? Yo le tenía miedo a deprimirme, porque si yo me deprimía se perdía todo. Exactamente, nosotros lo que más teníamos miedo era a perder la cabeza, a desesperarnos. Incluso en ocasiones, cuando yo iba delante de Luis, entonces yo lloraba. ¿Lloraron ustedes? Sí, claro. Él no sabe, pero yo lloraba. ¿A escondidas? Exactamente, porque a mí no me gustaba que él viera lo que estaba pasando conmigo, lo que yo estaba sintiendo dentro. ¿Luis lloró? Sí, claro. El martes, después de que nos estábamos todos embarriados, nos acostamos en una piedra y empezó a llover. Y Jaime y yo ya estábamos tan aburridos que ni queríamos buscar refugio para no enfriarnos. Entonces le digo yo a Jaime, no, lo que nos va a pasar a nosotros es que nos vamos a quedar aquí. ¿Y usted quiere quedarse aquí? No. Entonces orémosle a Dios, pidámosle fuerzas. Y fue una oración que yo calculo que esa fue la que nos volvió el ánimo. Porque donde estábamos hablando ahí, nos poníamos a llorar y de veras fue bien sincera, como quien dice. Fue la oración más fervorosa que pudimos haber hecho en ese momento. E incluso después de 10 minutos de nosotros haber orado, se despejó el cielo después de que estaba cayendo un tremendo aguacero. Se despejó el cielo totalmente. Nosotros hasta nos fuimos, nos dimos un baño, cosa que no habíamos hecho en todos los días por el frío. Lavamos las ropillas, bueno, se puede decir lavar, las pusimos a secar, nos pusimos a secar nosotros en las piedras y pocos minutos después nos dormimos bajo el sol un buen rato. Cuando nos estábamos mudando un poco después, vimos el helicóptero que venía. ¿Volverían a hacer el mismo paseo? Bien equipados, sí. Con alguien que nos guíe. Bien equipados, tal vez sí, si hay que ayudar a alguien. ¿Cuál es la principal enseñanza que les deja esta experiencia? A mí me dejó, bueno, digamos, hablándolo en cuanto a perderse y no perderse en la montaña. El guardabosques Horacio hoy dijo que uno se pierde por tonto, por descuidado, por decirlo así, no recuerdo la palabra ahorita, por imprudente. Es cierto, nosotros nos perdimos por imprudentes. Nos arriesgamos 15 minutos de hasta donde llegaba el camino para los turistas y eso nos costó 10 días, que no nos costó la vida. Que nadie se arriesga a hacer una imprudencia así, que se centren bien y digan no vale la pena conocer un poquito más de lo que se nos está permitido. ¿Se ahogaron ustedes en un vaso de agua durante esta pesadilla? Les pregunto esto porque me gustaría saber qué opinan de aquellas personas que se mueren, se ahogan en un vaso de agua. Sí, nosotros lo que hicimos fue, como le dije anteriormente, mantener más que todo la calma. La calma ante todo, mostrar yo cara feliz ante él cara feliz ante mí, y siempre positivos, pensando vamos a salir de aquí, Dios nos va a ayudar, nos va a sacar de aquí, y de pronto vamos a estar en la casa, vamos a estar felices. Pero si nosotros hubiéramos perdido la cabeza, creo que nos hubiéramos quedado en alguna parte ahí, decididos a morir o alguna cosa. Ya. Bien, el testimonio de Luis y de Jaime Sánchez, un testimonio de fortaleza. Usted puede hacer sus preguntas cuando regresemos luego de este corte comercial.
Bueno, el testimonio de Luis y de Jaime pues da mucho para pensar y yo creo que en estas épocas es un testimonio que nos ofrece mucha fuerza para luchar. Yo quería preguntarles si en algún momento ustedes pensaron que podrían haber muerto en medio de la montaña. Sí, claro que sí. Los primeros días del domingo, por ejemplo, yo le decía a Jaime, no, mañana salimos. De hecho, cuando reconocimos que estábamos perdidos, le digo, ya Jaime, en cuestión de media hora salimos. Por eso fue que seguimos caminando. Pero ya cuando vimos que el asunto iba en serio, yo empecé a preocuparme, por ejemplo yo, ¿verdad?, por mi esposa, por mi futuro bebé. Y le comentaba a Jaime, entonces Jaime lo que me hacía era, ya, no se preocupe Luis. Ya Jaime se ponía a preocuparse también, ¿no? Yo no quiero dejar a papi solo. Hace poco hubo una tragedia en la familia, se murió un primo. No quiero traer otra a la casa. Entonces sí, estuvo presente, pero lo que hacíamos era que lo descartábamos mentalmente, por decirlo así. ¿Cuál de los dos asumía el liderazgo? Bueno, liderazgo no, pero sí, como Luis andaba en malas condiciones, su pantalón estaba totalmente rasgado y se le hacía más difícil ir adelante. Y yo lo que hacía era ir adelante para que no se maltratara mucho, porque de no haber sido así hubiera salido peor. Sí. Y hubiéramos De hecho, salido cuando peor había los que dos. decir, ¿ahora para dónde?, nos poníamos a decir, si a usted le parece bien, vamos por allá. A mí me parece mejor por allá. Perfecto, vamos por allá, tranquilamente. ¿Cuánto peso perdió? No me he pesado, pero en la ropa se nota bien. Los pantalones, yo usaba 32, ahora este pantalón es 29. Hágale número. Perdió 3 puntos. Bueno, una noche típica, por ejemplo, ¿a qué hora se iban a acostar? ¿Se daban cuenta o les daba lo mismo ir a las 6, a las 7, a las 8? ¿O ya con los primeros, con las primeras señales de oscuridad se iban a acostar? Bueno, generalmente cuando el compañero tenía el reloj bueno, sí nos podíamos ubicar un poco con el tiempo. Pero luego cuando el reloj de él se paralizó completamente, teníamos que calcular más o menos el tiempo que podía ser para oscurecer. Entonces era el tiempo que usábamos, si acaso 2 horas antes de que oscureciera, para hacer las chocitas donde nos íbamos los refugios donde nos íbamos a meter. Entonces nos acostábamos, a veces durábamos hasta 3 horas creyendo que ya oscurecía, pero no oscurecía. Bien, tenemos una primera llamada al teléfono que aparece en la pantalla desde Escazú, don Carlos Borbón. Adelante con su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad son 2 preguntas. Una, que si ustedes podrían estimar a través de lo que han hablado con los parqueanos y con los de la universidad, ¿cuántos kilómetros caminaron ustedes? Y la otra sería que en caso de perderse uno en algún lado, si sería más recomendable quedarse uno donde está o no. Eso sería mi Bien, pregunta. gracias don Carlos. ¿Aló? Gracias por la pregunta. Y quiero hacerle una sugerencia. Ha habido ya varios accidentes en Costa Rica y aparentemente si uno tuviera un encendedor desechable, le podría salvar la vida a uno. Para cualquier paseo, para cualquier cosa, un encendedor desechable. Eso es todo, gracias. Muy bien. ¿Cuántos kilómetros? Tengo entendido que como 50 casi, ¿no? Sí, más o menos. En 50 línea kilómetros. recta, porque ustedes se perdieron en el volcán y fueron a aparecer casi 50 kilómetros más abajo. Sí, en el cauce del río General, Bien. simplemente iba para Guapili. Sobre la otra pregunta que hacía don Carlos, si se debe mantener en el mismo sitio. Eso es lo recomendable. De hecho, hoy entrevistaron a un señor guardaparques y dijo, eso es exactamente lo que tiene que hacer usted. Quedarse queditito donde se perdió, porque de hecho Jaime cada rato me lo estaba recordando. Decía, "Ay, si tan solo nos hubiéramos quedado cerquita donde nos hubieran encontrado facilísimo el lunes, martes, algo tan sencillo". Ya. Tenemos una nueva llamada, don José Arroyo. Adelante con su consulta. José Gerardo Arroyo, con los jóvenes. Pregúntele a este muchacho la oración que hizo. Fue la sangre de Cristo que lo ayudó por la Virgen María.
Jesucristo o la Virgen María. Bueno. En ese momento uno no se pone a pensar quién, o sea, uno sabe que es Dios, el único ser omnipotente que es el que a uno se dirige a Él y en ese momento lo saca, porque así fue, Él fue el que nos sacó. Sí, nuestras oraciones siempre van dirigidas hacia Jehová, mediante su Hijo Jesucristo. Entonces confiamos en que fue Jehová, mediante su Hijo Jesucristo, quien nos sacó, quien nos dio la fortaleza espiritual y que nos mantuvo la fe a nosotros, a nuestros familiares también, de que íbamos a poder hacerlo y de hecho que nos cuidó Jehová. ¿Qué otro consejo podrían dar ustedes a personas que acostumbran a hacer este tipo de paseo? Sí, si no han tenido la experiencia de perderse, entonces que no se arriesguen. La aventura es muy bonita, pero si uno no tiene el equipo necesario, la supervisión y un buen guía, ni siquiera los más sabios se atreverían a arriesgarse a conocer un lugar donde, pues, tal vez hace muchos años no pasa gente. ¿Ustedes acostumbran a hacer estos viajes a menudo o fue esta una circunstancia totalmente ajena? Esporádica. Esporádica. Eso fue algo así espontáneo, nosotros nada más decidimos ese domingo salir a pasear, ¿verdad? Lo único fue que el paseo se extendió a 10 días, entonces fue la imprudencia en realidad lo que llevó a que nos perdiéramos. Una cosa importante es, como dijimos anteriormente, mantenerse mejor en el propio sitio. Así está haciendo mucho frío, póngase a hacer ejercicio, camine en el mismo círculo, pero quédese ahí mismo. Durante esos 10 días, ¿en ningún momento vieron ustedes a las personas que los andaban buscando? ¿Oyeron ruidos? Bueno, oíamos, en varias ocasiones oímos los helicópteros que volaban por nosotros. Entonces yo le decía a Luis, ahí andan buscando, nos andan buscando. Ellos tienen que andar detrás de nosotros. Pero nosotros a veces dudábamos también de si estaba muy cerca o estaba muy largo. Entonces nosotros lo que hacíamos era seguir caminando. Buscar lugares despejados tal vez. El día que sí nos dimos cuenta que nos anduvieron cerquita fue el lunes, porque vimos el helicóptero pasar y bueno, nos pegamos un carrerón a donde hay un río ahí y nada, no volvieron a pasar. Como a 2 minutos de estar nosotros en el cauce, pasó el helicóptero. O sea, 2 minutos que hubiéramos estado antes en el cauce de ese río, el helicóptero nos localiza. Entonces, para nosotros, al haber visto eso tan cerca y ese día nosotros tan deprimidos, bueno, fue increíble. No encontraron ningún tipo de alimento en la montaña, ¿no? Es gracioso. Nosotros, digámoslo así, no tenemos nada de experiencia, somos de ciudad, por decirlo así. Nos dicen que ahí hay palmito y un montón de cosas. Nosotros no distinguíamos el palmito. Entonces agarrábamos y le cortábamos las hojas para hacer el rancho y botábamos el palmito. Hasta ese extremo ¿Cuándo llegamos. se dieron cuenta de eso? Ahora que ya nos explicaron cómo es la mata del palmito. O sea, si hubieran encontrado un banano, botan el banano y se comen la cáscara. Algo parecido, sí. ¿Y para tomar agua? El problema fue cuando se nos perdió el río. Un río subterráneo, digamos. Íbamos siguiéndolo y de un pronto otro se esfondó en la tierra. Entonces lo que hicimos fue tomar agua de los musgos, de los palos. Una lana que se le hace al árbol, rodea el árbol, entonces Lo exprimíamos. la exprimíamos y aprovechábamos hasta la más mínima gota. 2 días pasamos así. Sí, 2, 3 días, ¿no? ¿No encontraron frutas, algún tipo de surtua o frutilla, arbustos? ¿Cómo es la vegetación allí? Porque ustedes narran en un periódico leí de que los paisajes que hay son exuberantes, que desearían tenerlos en otras circunstancias, pero no hay ningún tipo de este alimento que les pudiera haber servido. Sí, es increíble, el paisaje es exuberante, todo, hay paisajes hermosos, pero en realidad el alimento es escaso ahí. No se da ningún tipo de fruta, no se da nada. Y si se daba, no la descubrimos. Ya. Bien, tenemos una llamada desde Guayabo, de don Orlando Mata. No sé si es Guayabo de Turrialba, ¿dónde será? Pero
Adelante, señor Mata. Aló. Sí, buenas noches. ¿Dónde, Buenas noches. ¿dónde nos ve? De Guayabo, de Cochabazo. Ah, bueno. Adelante con su pregunta. Vea, quería hacer una pregunta. ¿Qué sintieron ellos cuando se perdieron? ¿Deseaban gritar de que estaban perdidos, saber que tenían 3 o 4 días y que no, que digamos, no escucharon algún helicóptero? ¿Qué sintieron? ¿Se gritaban o simplemente seguían caminando en línea recta como los estoy escuchando? Dice que fueron 50 kilómetros. Nada más quiero saber si ellos gritaban o seguían caminando, qué sé yo, calladamente o no sé. Esa es mi pregunta solamente. Muchas gracias, don Orlando. Sí, cuando nosotros creíamos que todavía estábamos cerca de donde nos podían localizar, nos poníamos los dos a gritar a coro Horacio, que era el guardaparques que estaba en esos momentos ahí, y volvíamos a tomar aire y gritábamos auxilio, pero a coro. Pero con calma, no fue que nos pusimos a gritar histéricos ahí, Horacio, auxilio, Horacio, no, sino que queríamos que nos escucharan, nos manteníamos bien calmados y sentíamos una sensación horrible, pero nos controlábamos. Sí, los primeros días, o sea, nosotros gritábamos porque sentíamos que estábamos cerca del parque, ajá, que tal vez nos escucharan, pero luego al ver que no respondían a nuestros gritos, entonces decidimos caminar, y caminar nada más. Ya. Bien, adelante doña María con su pregunta. ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama doña María? Doña María se durmió en el teléfono. Bueno, no nos escucha doña María. ¿Cuál de los dos se comportó más valientemente? Definitivamente los dos. Si uno hubiera flaqueado, el otro hubiera flaqueado. O sea que ahí definitivamente los dos nos comportamos, si se puede decir bien, valientemente. Ustedes me dijeron al principio que no creen haber aguantado 1 o 2 días más. ¿Cómo creen o cómo tenían previsto que fuera el desenlace? Siempre caminábamos con la esperanza de que cuando íbamos río abajo, íbamos hablando así, le digo yo, Jaime, imagínese qué rico, cuando lleguemos y veamos un puente y preguntemos, ¿por aquí hay alguna pulpería cerca? Entonces ya decíamos, vamos a comprar pan cuadrado, queso, mortadela, jugo de naranja. Después, cuando ya estemos bien llenos, llamamos una ambulancia o un taxi, lo que sea, y después nos vamos para allá. ¿Llevaban plata? Sí, Jaime. Yo llevaba 3,000 colones. De nada sirvieron allí. Ah, no. Es cuando se ve que la plata no vale nada cuando no hay comida. Bien, tengo una llamada de Beltrán desde Guadalupe. Adelante, don Beltrán. Muy buenas noches, don Jorge. Y muy buenas noches a los hermanos de la fe. Les habla un testigo que va de aquí, de Guadalupe, del Alto de Guadalupe, para felicitarlos por lo fiel que son al Dios verdadero, Jehová Dios, Jehová de los ejércitos. Y eso, de las oraciones y la fe y mente de ellos, fue lo que los llevó a mantenerse en pie y poder llegar hasta el punto que llegaron. ¿Cuál es su pregunta, don Beltrán? Que yo estoy muy de acuerdo con ellos, con las oraciones que ellos hicieron al Dios Todopoderoso, Jehová Dios. Muy bien. Bueno, en todo el trayecto, ¿qué tipo de animales pudieron ver? Solo 2 ardillas y un ratón que yo no lo vi. Exactamente. Eso fue lo único que pudimos ver, gracias a Dios, ¿verdad? Porque de haber visto algo peor, creo que no hubiéramos contado el cuento. ¿Nunca trataron de hacer fuego con piedras o no se les ocurrió? Sí, a Jaime, y yo había tratado una vez de hacer fuego así en arenal, pero qué va. Es difícil. Es demasiado húmedo la No se vegetación, puede. no Ya. se puede conseguir hoja seca ni nada seco. Ya. Bien, y ahora, ¿qué piensan hacer? ¿Piensan escribir algún libro sobre esta odisea? Documentarnos bien, recoger bastante información
y hacer algo como una crónica, ¿verdad? Exactamente. ¿Alguna vez pensaron que les podía suceder algo parecido? No, jamás. Ni siquiera Uno- les había pasado por la mente. Por la mente jamás piensa, a mí no me puede pasar. Es increíble. Nosotros nos poníamos a pensar, Luis Aguilar, Jaime Sánchez, nosotros aquí metidos, perdidos. La que nos fuimos a Sí. meter. Exactamente, jamás nos fuimos a imaginar algo así. ¿Sobre qué conversaban todos los días? Tengo entendido que uno de los temas favoritos era la comida. Ujú. Sí, Sí. nos poníamos a hablar, por ejemplo, de una vez que mi esposa y yo nos habíamos perdido unas 3 horas en el lago de Tilarán, que andábamos pescando, pero perdido de que veíamos los carros pasar, ¿verdad? Lo único fue que nos cogió la noche ahí. Y le digo yo a Jaime, cuando salgamos de esta vamos a Tilarán, vieras qué rico cocina la tía de Helen, y ya empezaba, la otra vez nos hizo de comer tal cosa, y tal cosa con tal cosa, y ya empezábamos a hablar de recetas y por últimas terminábamos hablando solo de comida. Bien, tengo una llamada de don Antonio Romero. Adelante, don Antonio, con su pregunta. Sí, gracias. Mire, es para los muchachos preguntarles, pues ya usted le hizo la pregunta, ese tipo de animales que vieron, que si no tuvieron miedo, si vieron animales grandes, ¿qué sintieron? Eso es todo. En una ocasión, cuando estábamos durmiendo en una cueva, oímos unos pasos grandísimos, Como de antes. como de antes, encima de donde estábamos nosotros. Entonces, nosotros lo que hicimos fue quedarnos queditos y decir, Luis, ¿qué es esto? Luis también, nosotros asustados, ¿verdad? Sí, Porque hasta que brincábamos, es un animal peligroso. El corazón Luego vimos donde pum pum iba para abajo. para abajo, ajá. Gracias a Dios no nos olfateó, no nos vio y se fue. Fue la única ocasión que en realidad sentimos un poquillo de miedo en cuanto a los animales. ¿Cuál de los dos dormía con el cuchillo? Los dos. Él con el de él y yo con el mío hasta que el mío se Hasta perdió. que lo perdió. ¿Y alguna vez pensaron que podían tener que usarlo para defenderse? De animales. ¿Sí? El asunto era si lográbamos ver cualquier animal, que se salvara el animal, porque teníamos tanta hambre que lo agarrábamos ahí entre los dos y aunque fuera mordiscos nos lo íbamos a comer. Pero algún animal un conejo, una ardilla uno todavía le puede sacar algo de carne. ¿Hubieran pensado en comérselo vivo? No, Digo, crudo. crudo. Sí, la carne de conejo es suave. Imagínese que en No estos podía. momentos uno nos pierde escrúpulos, pierde todo y lo único que piensa es en comer. Un día me encontré un grillo a la orilla del río y digo yo, bueno, los chinos comen. Y lo pelé, pero no seas tan ingrato, no se puede. ¿Un qué? Un grillito. Un grillito. Un grillito, ¿verdad? ¿Cómo así? No se No se atrevió. Bueno, no era para tanto. no me atreví, no era para tanto el hambre, mejor tomé agua y seguí caminando. ¿Tomaba agua? ¿No tenían miedo de tomar agua del río? No. No. Bien, nos llama desde Alajuela Yadira. Adelante, Yadira, con su pregunta. Sí, buenas noches, Jorge, buenas noches, jóvenes. Les felicito por su programa, Jorge. Y a los jóvenes, desde que vi la noticia, mi observación fue que mal portados, no hicieron caso a los guardaparques. Soy esposa de un administrador de parques y luego comentábamos él y yo, él fue administrador en ese parque, que hasta cierto punto la gente es muy imprudente porque no hacen caso a las recomendaciones. Mi pregunta es, ¿qué dirían ustedes a los funcionarios de parques nacionales? ¿Qué recomendaciones se les debe hacer más a la gente para que entienda, ya que esta situación de ustedes tanto fue angustia para sus familiares, angustia para ustedes y un gasto demasiado grande para el país? Así es, la Cruz Roja, excelente labor, como los mismos funcionarios de parques que tienen que también arriesgar su vida para salvar a los que... Bien, muchas gracias, Yadira, desde Alajuela. Sí, bueno, yo pienso que los parques deben de estar bien definidos, ¿verdad? O sea, los límites tienen sus límites y definitivamente nosotros estamos conscientes de que fue la imprudencia la que nos llevó a 10 días de pérdida. Es lo más recomendable que la gente respete hasta donde los guardaparques, hasta las zonas marcadas y que de ahí no quieran investigar más allá, que aprecien lo que tienen y nada más, ¿verdad? Desde Moravia nos llama Luis Fernando. Adelante, don Luis. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo que quiero preguntarle a los muchachos es que
Es la primera impresión que ellos tuvieron al dejar el mundo por el cual habían pasado perdidos y encontrarse otra vez con la sociedad, enfrentarse ahí. Y después, si aman más la vida hoy que ayer. Eso sería todo, Jorge. Muchas gracias. Muy amable, don Luis. Sí, cuando nosotros vimos al mecánico y nos ayudó a salir del agua porque tuvimos que cruzar el río otra vez para subirnos al helicóptero. Lo agarramos, lo abrazamos, brincamos con él, nos queríamos volver locos. Después cuando nos subimos al helicóptero íbamos hechos una bomba de lágrimas y sollozos, pero de felicidad. Y le digo yo a Jaime, bueno, ahora sí ya lloramos, disfrutemos el paseo y veamos cuánto nos faltaba. Es que nunca nos habíamos montado en un helicóptero, aprovecharlo, ¿verdad? Bien, don Oscar Mora desde Acerrí, ¿cuál es su pregunta? ¿Aló? Sí, adelante, don Oscar. Sí, no, quería aclarar, es que él me conoce. Es el servicio vecino desde la tía de María. Quería expresar con mi esposa de que estamos muy contentos por el valor que tuvieron los dos para soportar tantos días en la montaña. Queríamos saber yo, mi esposa y yo, cómo hicieron durante esos días para poder soportarlo tanto. Bueno, nosotros para poder soportar, o sea, la inclemencia, el tiempo, las presiones que en ese momento sentíamos, lo que hacíamos era conversar de temas que no nos relacionaran en absoluto con el momento que estábamos pasando. ¿De qué, por ejemplo? Como el martes estábamos bien aburridos, entonces le digo yo a Jaime, hey, distraigámonos pensando en preguntas y respuestas. Entonces ya yo le preguntaba a Jesucristo, a Jaime, por ejemplo, ¿en qué año fue que nació Jesucristo? Se quedaba así, me dice, ¿tal año? Y le digo, sí, ok, ya él me hacía otra pregunta y yo le contestaba, y tal cosa, más o menos en qué año ocurrió. Entonces nos entreteníamos, nos distraíamos el cerebro y por unos momentos, bueno, tamaño rato, a mí se me hicieron más livianos los pasos. Bien, tenemos una llamada de Ana Cecilia desde Alajuela. Adelante, Ana Cecilia. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacerle las preguntas a los muchachos si el doctor no les recomendó algún tratamiento psicológico, ya que tuvimos nosotros un hermano que se perdió en el mar durante una noche y él pasó varias noches con pesadillas fuertes, o sea, a él le afectó bastante. Quisiera saber si los muchachos, algún doctor les recomendó eso. Bueno, al menos el doctor nos halló perfectamente. Psicológicamente también pensamos que estamos bien porque el mismo día en el hospital, al menos yo dormí perfectamente, sin ningún... Nosotros eso es lo que deseábamos, una cama y cobijas. Sí, llegamos, nos acostamos, abrimos los ojos y al día siguiente. Se nos hace corta la noche. Tenemos una llamada desde Heredia de don Ricardo Hernández. Adelante, don Ricardo. Ok, buenas noches, Jorge. Yo quiero hacerle una pregunta a los muchachos y un pequeño comentario. A mí honestamente me alegra mucho de que ellos hayan aparecido y que se puedan encontrar de nuevo con su familia. Pero yo quisiera preguntarles a ellos que si ellos no sienten un poco que les remuerda la conciencia de ver todo el despliegue de personal, de tener más de 100 personas buscando, que si ellos saben que en estos momentos hay gente que estuvo herida, que está incapacitada, recuperándose de haber participado en la montaña, en la búsqueda de ellos. Y el comentario que quería hacerle es que yo creo que en el manejo que le dio la prensa al caso, podría incitar a que otras personas, yo no dudo en lo más mínimo que ellos estuvieran extraviados, pero creo que puede estas cosas, igual que otros extraviados anteriores, instar a alguna persona a que si quiere hacerse famoso, se vaya, se meta a la montaña, pase unos días ahí metido, no necesariamente extraviado, y va a aparecer en los periódicos, en la prensa y en todo eso. Como le repito, yo no dudo de ellos, son muy valientes, hicieron un gran esfuerzo por sobrevivir, pero yo creo que se debería estudiar más de eso, porque yo estoy seguro, tengo conocimiento de algunos casos, por ejemplo unos alemanes que estuvieron extraviados hace algún tiempo, que a ellos una revista alemana les compró la historia y les pagó y que se ganaron mucha plata con eso. Yo creo que se debería buscar un manejo por parte de la prensa de estos casos, de un poquito se siente más responsabilidad sobre las personas que por una imprudencia hacen que se inviertan millones, como lo hizo la Cruz Roja y otras instituciones, en operativos de este tipo. Buenas noches. Gracias, don Ricardo.
Bueno, Muy interesante la pregunta. ajá, yo al menos me siento, bueno, nosotros conversábamos, nosotros estamos aquí por imprudentes y por habernos metido aquí, ¿verdad? Nosotros somos los del problema. Pero ¿qué necesidad tienen los de las demás personas que nos andan buscando de estar metidos, pasar lo mismo sin ninguna necesidad? Bueno, necesidad de que nos andaban buscando y que el humanismo que en realidad la Cruz Roja desempeña en Costa Rica es algo increíble. Por cierto, hoy en la tarde bajó una patrulla que estaba internada en la montaña que nos venía muy de cerca, los pasos, estaban como a 200 metros, dicen, de donde nosotros estábamos, y hasta hoy pudieron salir, salieron totalmente empapados. Bueno, en realidad a uno se le hace un nudo en la garganta de pensar el sufrimiento. Una mujer estuvo ahí presente, o sea, uno ve cómo la Cruz Roja se entrega totalmente, incondicionalmente, y si es necesario cualquier cosa para ayudar a la Cruz Roja, es necesario hacerlo, ¿verdad? Sí, y yo me pongo a pensar en lo que nosotros pensábamos cuando estábamos allí. Yo le decía a Jaime, bueno, si salimos a un pueblo donde nadie nos conoce y salimos al patio de una casa, digo yo, la gente nos va a echar los perros y donde nos vean en estos harapos van a creer que somos vagos. Le digo yo, bueno, lo que tenemos que hacer es ser prudentes, buscar algún lugar, ningún taxista nos va a querer llevar. Digo yo, voy a tener que buscar un teléfono para llamar a mi esposa, no sé si irme para el hospital o qué hacer. Nosotros estábamos con esas dudas, la misma inocencia, por decirlo así, de lo ocurrido, no nos hizo esperar jamás semejante escándalo o semejante boom. Nos dimos cuenta de todo eso ya cuando, yo por ejemplo, cuando iba en la ambulancia, que le comenté al paramédico que es que hay mucho, ¿se dio cuenta alguien? Me dice, ¿qué? Ustedes son la noticia de la semana. Entonces, ya que ocurrió y que todo está pasando, sonreír. Tenemos una llamada de don Heiner. No adivino el apellido. Adelante, don Heiner. Don Heiner Lacayo, adelante. No, es Federico. Ah, bueno, sí, adelante. Disculpe, confundí el nombre. No, bueno, don Jorge, la verdad son dos preguntitas. Primero, que usted dice que los dos estuvieron viendo la montaña, ¿verdad? Mi pregunta es, la primera, que si ellos perdieron la noción del tiempo, si ellos en algún momento decían que estaban perdidos 8 días o 9 días, o si realmente llevaban el tiempo de lo que habían estado perdidos. Y la segunda es, gracias a Dios no es un accidente, pero si por casualidad uno de los dos hubiera muerto o cualquier cosa de esas, ¿verdad?, que hubiera hecho el compañero con el cadáver de la otra persona, si se lo hubieran comido, lo hubieran enterrado, en fin, ¿qué hubieran hecho? Esa es mi pregunta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, yo pienso que eso nosotros pensábamos mucho y nos cuidábamos mucho. Pero yo pienso que en el momento, si el compañero se hubiera quebrado y con una pierna quebrada, es imposible caminar 50 metros. Imposible. ¿Usted se hubiera quedado ahí? O... Yo pienso que si los dos entramos juntos, los dos nos tenemos que quedar juntos, pero nosotros no nos íbamos a separar. No lo hubiera dejado para ir a pedir ayuda. Para Tal vez, tratar de escapar, de salir. Tal vez si se puede pedir ayuda, que uno ve que está cerca, sí, pero dejarlo botado y irme y no, porque o sea, no podría uno volver otra vez a encontrar al compañero donde estaba, porque en realidad nosotros no teníamos métodos cómo ubicarnos, ¿verdad? Entonces nos sería imposible decir, bueno, mi compañero lo dejé en tal parte. ¿Dónde iban apuntando los días? No, el domingo, todavía hasta el martes tuvimos reloj, después de ahí se paró. Entonces, por ejemplo, el viernes o así, yo le decía a Jaime, ¿hoy qué día es? Me decía, y el quinto. Y entonces, ¿qué es viernes o sábado? Entonces nos poníamos, bueno, si el primero fue domingo, tal día es. Así era como nos ubicábamos. Bueno, ¿y cómo hubiera reaccionado Luis si le hubiera pasado a él algo? Bueno, cuando Jaime se cayó de un risco que estuvimos contando ahora, simplemente yo me quedé frío y esperé que se levantara, y cuando se levantó, volvió el alma a mí. Pero no fue que tampoco, si él se hubiera matado, me hubiera suicidado, no, pero sí, o si se hubiera quebrado. Si se hubiera quebrado, yo sé que ahí hubiéramos salido, que nos hubieran encontrado, que hubiéramos hecho, pero así, dejarnos solos. Ya. Don Luis Rivera, adelante con su pregunta. Sí, don Jorge, es para preguntarle al muchacho.
pensaban ellos de las familias dentro de la montaña, ya que se encontraban perdidos? ¿Qué pensaban ellos? Bueno, en realidad eran los que más pensábamos. Nosotros deseábamos tener una oportunidad más para volver a abrazar a nuestros familiares, tenerlos cerca. Bueno, era lo que nos hacía en realidad vivir en ese momento, volver con vida a donde ellos estaban. Sí, yo le decía a Jaime en las noches, le decía, no, sabe, 21 años apenas, mi esposa 20, quedar a los 20 años y con un hijo huérfano, eso no puede ser, no puedo decirlo, vámonos para afuera y ya como sea. Bien, don Jorge Poveda desde Escazú, ¿cuál es su pregunta? La búsqueda cerrar esta mañana el domingo, el Fuerza Pública volaba la zona donde se supone podría estar Luis Aguilar y Jaime Sánchez, perdidos desde el pasado 22 de agosto en el Parque Nacional Braulio Carrillo. La esperanza de encontrarlos creció este domingo al hallarse el rastro de ellos, tras la naciente del río General. Se trata de huellas y algunas ramas quebradas que señalan la ruta hacia el norte. Hacemos un llamado directamente al ministro Fisman que por favor comprenda la situación.